Bueno, mi nombre es Carolina Barajas, yo soy docente al servicio del gobierno, tengo 25 años de servicio y en la actualidad enseño español y literatura. Cuéntenos un poco cuál fue la situación de violencia escolar que vivió. Esta situación de violencia escolar la viví hace 2 años en la institución en donde todavía estoy trabajando, que es una institución del municipio de Soacha, Cundinamarca. Esa situación de violencia es una situación que se salió de las manos, pero en general uno vive muchísimas situaciones de violencia en su diario vivir como docente en las instituciones. Ocurrió que estaba yo en clase con un grupo de grado noveno, yo dicto español y literatura con ellos, trabajo con ellos en español y literatura, y hubo unos muchachos que, yo estaba sentada calificando en el escritorio algunas cosas ya casi al borde de terminarse la hora, como a eso de las 11:30, era la última hora de clase y un muchacho arrojó algo durísimo y me cayó en un ojo, el ojo, inmediatamente el ojo izquierdo, el ojo derecho, perdón, se me inflamó, me tuvieron que llevar urgente para el hospital, para la EPS, nosotros que es médicos asociados, a la clínica Fundadores. Allí fui, pues primero me pasaron a donde el médico general, luego me pasaron a donde el especialista, el oftalmólogo, encontró que tenía la retina muy inflamada y también la parte del párpado porque el golpe fue muy fuerte. Entonces en ese momento me incapacitó 4 días. A nosotros la máxima incapacidad que nos dan es 2 días, porque después de eso la ley manda que le den a uno, que le hagan un descuento. Entonces me hicieron la incapacidad por 4 días, pues una situación muy deprimente. ¿El ataque iba directamente contra usted? Pues realmente, después de que yo volví a los 4 días de incapacidad, a los 5 días que me cogieron despesados y mismo, yo hablé con el muchacho que era un joven con hartos problemas, vine a saber después, un joven que es consumidor habitual de droga. Él decía que no, y tuvo una actitud, pues me pareció buena, él me pidió disculpas delante de los compañeros, él decía que un muchacho, pues se me hizo raro porque él dijo que un muchacho que estaba al lado mío, le había arrojado el objeto que nunca supe qué era. Ellos dijeron que un marcador, pero no, porque a mí me cogió todo el ojo, fue algo más grande. El muchacho dijo que había sido sin culpa, que se le iba a arrejar al compañero, pero actuó de una manera pues irresponsable e irracional, porque si me vio que yo estaba ahí, no le importó, sino que él lo arrojó, pero con muchísima fuerza. ¿A qué factores cree que se deben este tipo de actitudes agresivas de los estudiantes? Yo creo que el factor más importante es que los muchachos no tienen en este momento ninguna figura de autoridad. Ellos en la actualidad, pues uno ve que la mayoría de los muchachos vienen de hogares en donde están o solo con la mamá o solo con el papá, o tienen en la figura de la madrastra o el padrastro. Muchos de ellos viven con las abuelitas, con algún cuidador, un vecino, un tío, pero hay una gran mayoría de muchachos que viven solos. Entonces al muchacho no tener figura de autoridad y no respeta a nadie, para él es igual la profesora, el amigo, el compañero con el que se chancea fuerte. Entonces yo creo que ese es el problema más grave. ¿Cuál cree usted es el papel que deberían jugar los padres en este tipo de situaciones de violencia en las escuelas? Esa pregunta me parece muy interesante porque cuando yo no estuve, que fueron 3 días de la incapacidad, pues obviamente que la parte administrativa de la institución hicieron la citación de la madre de familia del muchacho. El muchacho, creo que hasta donde yo tengo entendido, vivía solo con la mamá. La mamá vino y la señora se puso supremamente brava. Y la señora tuvo una expresión que la coordinadora del colegio en ese entonces era muy aterrada, porque ella le dijo, mire, su hijo le pegó a una profesora. Y la señora es que le contestó, pero quién sabe qué le habrá hecho, porque para que él le pegue, eso fue lo que contestó la madre de familia, la coordinadora. Estaban dos coordinadores de convivencia que hay en la institución, le llamaron la atención, que cómo se le ocurría, pues le hicieron ahí una charla y que si así era la mamá, cómo se podía esperar del hijo. Pero son niños que realmente, por ejemplo, el caso de este muchacho que me golpeó, él vive solo, él está solo, ellos estudian en el colegio de 6:30, perdón, a 12:30, y desde las 12:30 hasta que aparecen los padres, que puede ser las 7, 8, 9, 10 de la noche, ellos permanecen solos. Entonces, si no hay quien les diga, que les dé un ejemplo ético, moral, axiológico, pues muy seguramente no van a tener una figura de autoridad. Y el papel de los padres ahí se pierde. No hay padres porque están solos.
¿Cuál es la actitud de las distintas autoridades de las instituciones y de la educación nacional en general? ¿Qué actitud, digamos que se ponen de parte del maestro o de parte del estudiante? ¿Cuál cree ustedes como esa primera recurso al que puede recurrir, valga la redundancia, el maestro en una situación de violencia? No, en eso sí la situación es muy grave porque te digo una cosa, nosotros hemos tenido en la institución, por ejemplo, una compañera que una niña le jalaron el cabello durísimo 3 veces. Si tú no estás herido y no hay una incapacidad de la fiscalía, no puedes hacer nada, absolutamente nada. Entonces, uno va, por ejemplo, a hablar con el rector. El muchacho se había dicho que por agresión al maestro, que uno lo escucha como te estamos escuchando tú y yo, se oye una cosa muy grave, una cosa muy, muy grave, de carácter gravísimo. Más sin embargo, él no perdió el grupo, él lo sancionaron 3 días y esa fue su sanción. A nivel de la institución, llegando a la rectoría, si tú llegas a nivel de la Secretaría de Educación de Soacha, la situación es muchísimo más grave. Porque imagínate que si tú no llegas con una constancia de la fiscalía de que te dejaron un morado, un golpe, hubo sangre, un hueso roto, no te ponen cuidado. Entonces, nosotros tenemos en Soacha una oficina que llama, hay la oficina de quejas y reclamos para los padres y los estudiantes, que ellos ejercen, si tú le hablas mal o duro, o de pronto tienes una pequeña equivocación con un padre, ellos van y ponen una queja, pero no hay ni habrán, yo no sé si en la Secretaría de Educación de Bogotá, una oficina donde los maestros podamos ir a quejarnos por agresión verbal, por agresión física, no la hay. Nosotros estamos absolutamente desprotegidos, no tenemos ninguna institución que nos respalde. Em, bueno, ¿y cuál es ese primer manejo que se hace de una situación violenta con un estudiante? ¿Qué tipo de acción inmediata toma un maestro? Bien, yo creo que la situación de la primera acción que debe tomar un maestro es el diálogo. Joven, ¿por qué haces esto? Mira qué tal consecuencia, las causas de lo que estás haciendo, las consecuencias, si tú haces tal cosa, ellos les explica, por ejemplo, en el código menor. Ahorita cambiaron totalmente el decreto, el año pasado salió la nueva ley del nuevo decreto, no me acuerdo cómo es el número, creo que es 1260, un decreto para la elaboración de los manuales de convivencia, donde el gobierno lo que está haciendo es ¿cómo se dice? Un registro de todas las acciones violentas. Entonces uno le explica a los muchachos, mira, si tú golpeas, si tú robas, si tú consumes, si tú expendes, vas a ser juzgado, te va a quedar en un historial, porque ese es el registro único nacional de estudiantes donde a usted le van a escribir y hiciste tal cosa. Entonces eso le va a quedar como una historial malo. Entonces cuando uno va a ir a buscar un trabajo, va a ir a buscar una universidad, va a salir del país, eso le va a quedar. Pero los estudiantes realmente a ellos no les interesa eso. O a lo mejor de pronto no lo entienden, porque imagínate tú, pues uno toda la vida todos somos adolescentes y estamos en formación, pero el día que llegas a terminar tu carrera y a salir del país y aparece en el registro único de estudiantes que tú robaste, que tú expendiste droga, que tú golpeaste a un docente, eso ya es un antecedente penal. Y eso fue lo que sacó la ley. La ley no busca que el muchacho tenga una acción formativa, sino ahí va a haber una acción legal. Entonces, si dos muchachos pelean entre ellos, uno los manda a la fiscalía y se demandan. Hay proceso porque hay una valoración de la fiscalía donde si fueron golpeados, si hubo rasguños, si hubo moretones, pero ellos no entienden eso. Entonces las acciones morales y éticas y formativas no están contempladas, solamente las legales. Mm, bueno, y digamos que qué culpa se le echa a la educación, qué falló en la educación para que, digamos que este tipo de situaciones se presenten en un lugar que se supone es para todo lo contrario, para generar situaciones que reflejen valores y buenas acercamientos de los estudiantes al conocimiento, a la información. ¿Qué Bien, falla en la educación? a mí me parece muy interesante la pregunta.
Yo empezaría y yo diría que no, el problema no es de la educación, el problema es de la sociedad. Entonces nosotros ahorita tenemos una sociedad, por ejemplo nuestra sociedad colombiana y más la de nosotros acá de Soacha, unos vecinos de Bogotá, que es una formación de una situación de descomposición social. Entonces nosotros encontramos que nosotros tenemos en nuestra labor como docentes, tenemos la función de transmitir al estudiante el conocimiento, de desarrollar el gusto por el conocimiento, por aprender, el gusto por ser mejores, por formarse. Ese ya no es nuestro papel en la educación. Nosotros como educadores hoy en día tenemos un papel más como de cuidadores. El paro nacional de docente dejó totalmente claro eso. El docente es un cuidador, el docente tiene que estar pendiente de que el niño llegó al colegio sin comer. Entonces, como el gobierno sabe que los niños no tienen que comer porque no hay que darles de comer, entonces inventan los refrigerios, los restaurantes escolares. El niño no tiene servicio médico, entonces se inventaron la atención para los estudiantes, los carnets médicos y los seguros médicos. El niño no tiene un acompañamiento familiar, entonces para eso estamos nosotros los docentes. Entonces es el docente que tiene que escuchar al estudiante que está viviendo su vida sexual, que está conociendo las pandillas, está conociendo la droga, está conociendo una cantidad de cosas que a él lo afectan, pero que no está el papá para cuidarlo. El papá, la mayoría de los muchachos son los muchachos solos. El muchacho llega al colegio, sale del colegio, y el papá sale de la casa a 5 o 6 de la mañana, llega a 8 o 10 de la noche. Él está solo. Ese papel se lo entregaron y se lo endilgaron, como se dice vulgarmente, al maestro. Entonces el maestro lo cuida, el maestro que le escucha los problemas que él tiene sexuales, psicológicos, de pandillas, de relaciones humanas, es él el que lo escucha. Pero el maestro, al muchacho, la sociedad que lo está educando es el muchacho que está en las barras bravas, en las pandillas, en los grupos de hip hop, en los grupos de rap, en los grupos de rock, de Metallica, ese es el de tribus urbanas. Ese es el educador del estudiante, ese es el símbolo de autoridad. Nosotros en el colegio tenemos, dentro de las 4 paredes de la institución, tenemos una gota de autoridad sobre ellos. El padre de familia tiene la autoridad de mantenerlo, de suplirle la comida que no le da al colegio, de suplirle los uniformes, las cosas que necesita. Pero el muchacho educado y su símbolo de autoridad, a quien él le obedece, es de acuerdo a la pandilla, al grupo de donde está. Entonces, una muchacha va a tener relaciones sexuales y ya no le va a decir a la mamá, ni le va a decir a la profesora, ni le va a decir a la psicóloga del colegio, ni va a ir al centro de sexualidad. En Soacha hay un centro de sexualidad en el barrio Ciudad Latina, donde muchachos pueden ir a consultar sobre este tema. No, la muchacha la va a consultar a la amiga inmediata, a la amiga de la pandilla, a la vecina. Entonces, la amiga, pues obviamente que como no tiene el conocimiento, le va a educar. El problema no es de la educación, el problema es social.